Estás escuchando el canal educativo de podcast del ciclo de grado superior de Gestión Forestal y del Medio Natural. Aquí encontrarás explicaciones claras y directas sobre los contenidos de cada módulo. Este episodio pertenece al módulo Gestión de Montes. Corresponde a la unidad de trabajo 2, episodio 1. Empezamos. Y bueno, arrancamos con un entusiasmo tremendo porque hoy tenemos una misión importantísima. Vamos a sumergirnos de lleno en los apuntes del profesor Manuel Ramos, del IES El Sobradillo, para sentar de una vez por todas la base conceptual imprescindible de esta unidad de trabajo 2, que es la silvicultura. O sea, antes de meternos a hablar de tratamientos concretos, hay que entender los cimientos. Claro, es que es fundamental. A ver, piénsalo de esta manera. Sin comprender qué es la silvicultura realmente como ciencia, sin saber cuáles son las exigencias precisas de cada especie y sobre todo cómo funciona la dinámica natural de las masas forestales, pues es absolutamente imposible tomar decisiones técnicas correctas sobre el terreno. Sería como operar a ciegas. Exacto, una temeridad. Vale, vamos a desgranar esto para que quede súper claro para el alumnado. Vamos a estructurar esta charla en 3 grandes bloques. Primero, el concepto puro y duro de silvicultura. Segundo, las bases ecológicas fundamentales, o sea, la autoecología y la sinecología. Y tercero, la dinámica forestal. Así que, empezando por el primer bloque, el concepto, el epígrafe 1.1, históricamente siempre se ha dicho que la silvicultura es como el arte de cultivar los bosques. Pero supongo que aquí hay mucho más que arte, ¿no? Sí, bastante más. A ver, la palabra arte tiene cierto romanticismo, pero a nivel técnico, la silvicultura es una disciplina técnica y una ciencia aplicada, sin duda. Se enfoca en el cultivo, el cuidado y el aprovechamiento racional de las masas forestales. Y digo ciencia aplicada porque un técnico forestal no trabaja solo con la intuición. Tiene que integrar botánica, ecología, edafología para entender los suelos, climatología y, por supuesto, la dasometría para las mediciones. Todo eso sumado a siglos de experiencia empírica. ¡Wow! O sea, es súper multidisciplinar. Y de hecho, si miramos la etimología, la propia palabra ya nos da una pista. Viene del latín silva, que significa bosque, y cultura, que es cultivo, cultivo del bosque. Pero claro, aquí es donde a mucha gente le explota un poco en la cabeza cuando lo compara con la agricultura tradicional. Totalmente. Es una comparación que hacemos siempre, pero para marcar las diferencias. Es que, fíjate, en agricultura partes de un suelo desnudo en cada ciclo, plantas y en unos meses cosechas, controlas el abono, el riego, plagas, casi todo al milímetro. Pero la silvicultura no funciona así. Trabajas con ecosistemas vivos súper complejos. Esa es la clave. No partes de cero. Trabajas con una inercia biológica que ya está ahí. Y además, los ciclos no son de meses, son de décadas o incluso siglos. Una decisión que tomas hoy, igual no ves el resultado final en toda tu vida profesional. Y otra diferencia enorme con un cultivo agrícola, que suele ser puramente comercial, es que el monte tiene 4 funciones indivisibles y el gestor tiene que hacer malabares con las 4. Sí, las 4 funciones clásicas: productora, protectora, recreativa y de conservación. Eso es. La productora es la más evidente. La madera, resina, corcho. Pero la protectora es vital, sobre todo para evitar la pérdida de suelo y regular el agua. Luego está la recreativa, porque la sociedad demanda ir al monte, pasear, respirar. Y la de conservación de la biodiversidad, que es innegociable. Y claro, si nos llevamos todo este marco general a un entorno tan único como el archipiélago canario, pues me imagino que las prioridades cambian por completo, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que el contexto canario le da la vuelta al manual tradicional de silvicultura productiva. Piensa en las condiciones singulares de las islas. Tenemos insularidad, un relieve sumamente abrupto, con unos desniveles de locos, y una variedad de pisos de vegetación increíble en distancias muy cortas. Claro, pasas de la costa a la cumbre en nada, y el clima cambia radicalmente. Y además, con esos endemismos ecológicamente invaluables, como la laurisilva o el pinar canario. Exacto. Por eso, en Canarias, la silvicultura prioriza casi siempre la protección. La prioridad número 1 suele ser proteger ese suelo frente a la erosión, que en pendientes tan pronunciadas es un riesgo brutal. Y luego, algo mágico de las islas, la captación del agua de niebla.
Los bosques actúan como esponjas gigantes, así que la conservación de estos hábitats y el uso social están muy por encima de sacar metros cúbicos de madera para la industria. O sea, el enfoque es puramente protector y conservador en la mayoría de los casos. Pues esto nos sirve de transición perfecta, porque para poder gestionar estos ecosistemas únicos a tan largo plazo y con estos objetivos tan delicados, no se puede improvisar. Es absolutamente imperativo conocer las reglas biológicas que rigen estos montes. Y eso nos mete de lleno en el bloque 2, el epígrafe 1.2, las bases ecológicas, autoecología y sinecología. Empecemos por la primera. La autoecología, si no me equivoco, es básicamente estudiar la relación de una sola especie, de forma individual, con su entorno físico. Lo has definido perfecto. Es como hacerle una entrevista a fondo a la especie. Nos aporta una información vital. ¿Qué requerimientos climáticos tiene? ¿Cuánta temperatura soporta? ¿Cuánta lluvia necesita? Sus requerimientos edáficos, es decir, qué tipo de suelo le gusta, si necesita profundidad o le vale con poca tierra. Sus necesidades lumínicas, si es de luz o de sombra. Y súper importante, su tolerancia a factores limitantes como la sequía, el frío, el viento o la salinidad. Es como su ficha técnica de supervivencia. Y en los apuntes del profesor Ramos hay dos ejemplos contrastados que son buenísimos para entender esto. Por un lado, el pino canario, el Pinus canariensis. Si miramos su ficha autoecológica, es una especie extremadamente rústica, una todoterreno total. Madre mía, el pino canario es un superviviente nato. Es una especie colonizadora. Le da igual que el suelo sea pedregoso, pobre o casi volcánico reciente. Ahí se instala. Resiste la sequía estival como un campeón y aguanta el frío de la cumbre sin inmutarse. Pero, ojo, que tiene su talón de Aquiles. Es muy sensible al encharcamiento. Como el suelo no drene bien, se asfixia. Claro, no tolera tener los pies mojados, por así decirlo. Y luego, para contrastar, tenemos el otro extremo, que es el laurel, el Laurus novocanariensis. Son como la noche y el día. Totalmente opuestos. El laurel es como un sibarita. Requiere humedad ambiental constante, suelos profundos, súper ricos en materia orgánica y ni se te ocurra plantarlo donde haya heladas intensas o sequías largas, porque no lo soporta. Es que no tiene nada que ver. Y aquí es donde entra la importancia para el alumnado. Conocer esto al dedillo es lo que permite a un gestor forestal decidir qué especie plantar en una ladera concreta, con qué densidad, qué marco de plantación usar y, en el futuro, qué tratamiento aplicarle. Si no sabes si tu árbol aguanta la sombra o necesita luz plena, vas a hacer un desastre al diseñar la repoblación. Totalmente. Pero claro, el bosque no es un montón de árboles aislados en macetas. Y ahí es donde entra la otra mitad de la ecología, que es la sinecología. Sí, la sinecología amplía el foco. Es el estudio de las interacciones entre todas las especies dentro del ecosistema. Porque, a ver, el bosque no son solo árboles, es que a veces se nos olvida. Conviven arbustos, plantas herbáceas, cientos de especies de hongos, líquenes, una fauna variadísima y microorganismos del suelo que no vemos pero que están ahí. Y todo eso está unido por cadenas tróficas, competencia por la luz y el agua, simbiosis, parasitismo. Es una red complejísima. Ya, pero y aquí me surge una duda práctica. Me pongo en el papel del abogado del diablo. ¿Qué pasa si simplemente podamos o aclaramos unos cuantos árboles en una parcela? Hacemos una clara de manual. Parece inofensivo, ¿no? Cortas un par de árboles dominados, entra un poco de luz y ya está. Fíjate, esto plantea una pregunta importante, y es el quid de la cuestión en la silvicultura moderna. Parece inofensivo, pero existe un delicado efecto en cadena. En el momento en que tú entras con la motosierra y modificas el dosel arbóreo, haciendo una clara, estás alterando inmediatamente la cantidad de luz que llega al suelo. Claro, quitas techo, entra sol. Exacto. Pero al entrar más sol, sube la temperatura del sotobosque. Y al subir la temperatura y entrar más viento porque hay menos obstáculos, la humedad relativa cae en picado. Y de repente, esa vegetación herbácea, esos musgos, o esa fauna que vivía en una sombra húmeda y constante, sufren un estrés brutal. Incluso alteras los procesos de descomposición del suelo, porque los microorganismos reaccionan a ese cambio de temperatura. Madre mía, o sea, que tocar un árbol arriba es como provocar un terremoto abajo. Y supongo que el monte verde canario, la laurisilva, es el paradigma absoluto de esta fragilidad. Totalmente.
Es un ecosistema de una complejidad abrumadora. Ahí coexisten especies arbóreas como el laurel, el til, el viñátigo, el barbusano, el aceviño, todo en un equilibrio dinámico con un sotobosque densísimo de helechos, briófitos y lianas. Es una selva, literalmente. Una selva que además depende de esa humedad constante de la que hablábamos. Claro. Interceptan la niebla. Si abres un hueco demasiado grande en el techo de la laurisilva, rompes esa capacidad de captar la lluvia horizontal. El viento seca al interior, el suelo pierde humedad, los helechos se resienten y el ecosistema entero sufre. Por eso cualquier intervención tiene que respetar esta fragilidad al máximo. No puedes entrar ahí como un elefante en una cacharrería. Es que es un tejido conectivo increíble. Pero claro, estas interacciones de las que hablamos, toda esta red de la sinecología, no es una foto fija, no es un museo, es una película que está en constante movimiento. Y esto nos lleva, naturales, al bloque 3, la dinámica forestal. Y la verdad, aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, la dinámica forestal es básicamente el motor del cambio en el tiempo. Estudia los procesos vitales por los que pasa la masa forestal. Porque un bosque nace, crece, madura y muere. Hay regeneración, crecimiento exponencial, madurez, luego una fase de envejecimiento, decrepitud, muerte de los pies más viejos y finalmente procesos de sucesión ecológica, sobre todo tras perturbaciones fuertes como puede ser un vendaval, una plaga o un incendio. Es decir, que el bosque sabe reiniciarse. Y si conectamos esto con el trabajo del técnico forestal, supongo que cambia el enfoque de cómo trabajamos en el monte. Exacto. Si conectamos esto con la perspectiva general, la regla de oro de la silvicultura moderna es que no luchamos contra estos procesos naturales. Los imitamos o los facilitamos. Un buen tratamiento silvícola, en el fondo, está imitando un proceso natural. Cuando haces una corta de regeneración, estás imitando el hueco de luz que dejaría un árbol viejo al caer, por una tormenta, para que las semillas del suelo puedan germinar. ¡Wow! Claro. Estás hackeando el sistema pero con sus propias reglas. Y si hablamos de reglas naturales y de sobrevivir a perturbaciones, tenemos que hablar del superpoder del pino canario. Es que lo del Pinus canariensis con el fuego es de ciencia ficción. Es una de las adaptaciones evolutivas más espectaculares del reino vegetal. El pino canario ha evolucionado conviviendo con el vulcanismo y el fuego durante millones de años. Tiene una capacidad excepcional de rebrote de cepa y de tronco grueso tras un incendio. O sea, pasa el fuego, parece que el bosque está calcinado, que es un cementerio de palos negros. Y de repente, a los pocos meses, ves que del tronco negro y carbonizado empiezan a brotar agujas verdes. Es alucinante. Es que tiene unas yemas latentes superprotegidas bajo una corteza gruesísima, que actúa como aislante térmico. Pero ojo, que la cosa no acaba en el rebrote. Tiene un plan B para asegurar la siguiente generación por si el árbol adulto no sobrevive. Las famosas piñas serotinas. Ah, sí, las piñas que se quedan cerradas, ¿no? Exacto. Son piñas que pueden estar años en el árbol, completamente selladas con resina, protegiendo los piñones en su interior. Y están diseñadas, literalmente diseñadas por la evolución, para abrirse con el calor extremo del fuego. O sea que necesitan el incendio para liberar la semilla. Claro. Pasa el fuego, quema el matorral competidor, deja el suelo mineral expuesto, lleno de ceniza rica en nutrientes, y en ese momento, con el calor, la resina de la piña se funde, las escamas se abren y la semilla cae exactamente cuando el terreno está despejado y perfecto para la germinación y sin sombra que le moleste. Es una estrategia perfecta. Y a nivel de aplicación práctica, esto es oro para un técnico forestal, porque claro, un profesional que conoce esta dinámica natural no entra en pánico después de un incendio en un pinar canario. No se pone a meter maquinaria pesada para repoblar al día siguiente gastando una millonada. No, para nada. La utiliza a su favor. Sabe que el monte se va a regenerar solo, que la semilla ya está cayendo y que los pinos grandes van a rebrotar. Su trabajo ahí será monitorizar que no haya mucha erosión, a lo mejor proteger los brotes nuevos de los herbívoros, pero deja que la dinámica natural haga el trabajo duro. Es fascinante, la verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación porque hemos soltado muchísima información valiosa. Hoy hemos abordado los pilares absolutos de este módulo. Hemos visto qué es realmente la silvicultura, desmintiendo que sea solo plantar árboles y destacando su base científica. Hemos comprobado cómo la autoecología nos da el manual de instrucciones de cada especie
incluye, desde el todoterreno del pino canario hasta el exigente laurel. Hemos visto cómo la sinecología nos advierte de que cualquier corte o clara altera todo el microclima y afecta a cientos de especies. Y por último, hemos alucinado con la dinámica forestal y cómo la naturaleza, a través del fuego y las piñas serótinas, nos enseña a trabajar a favor de ella y no en su contra. Es que están estudiando esto. Todo esto que hemos hablado no son teorías abstractas para rellenar folios en un examen. Son las herramientas analíticas indispensables que van a tener que llevar instaladas mentalmente en la cabeza cuando vayan al monte. Antes de marcar un solo árbol con el spray para su corta, o antes de planificar una repoblación, tienen que visualizar la autoecología, el efecto sinecológico y la etapa dinámica de esa masa. Totalmente de acuerdo. No hay buenas decisiones sin una buena base teórica. Y bueno, para terminar entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero dejar en el aire una reflexión final para quienes nos escuchan. Hemos visto que un ecosistema forestal está en un constante equilibrio dinámico, no es una foto fija. Y hemos aprendido que la mejor silvicultura es la que imita esas perturbaciones naturales, como crear claros de luz que imitan la caída de árboles viejos. Así que la pregunta es, si lo hacemos bien, con rigor y basándonos en la ciencia, ¿podría decirse que las intervenciones humanas bien planificadas son, en el fondo, una forma más de sucesión natural? Ahí queda esa idea profunda para darle vueltas en la cabeza, justo antes de que en nuestro próximo análisis nos metamos ya a fondo con los tratamientos silvícolas concretos. Ha sido un placer repasar estos apuntes y nos escuchamos en la siguiente.